María, bienvenida a Novelda. Muchas gracias por visitarnos y por venir a presentar tu nueva novela, Sonó un violín en París. Bueno, cuéntanos tu trayectoria dentro del mundo de la literatura. Bueno, antes de nada, gracias a vosotros por dedicarme este ratito, yo encantada de estar aquí. Y bueno, mi trayectoria empezó cuando terminé el primer manuscrito de mi primera novela, que es Papel y tinta. Yo, bueno, primero probé, ¿no?, suerte mandando el manuscrito y propuestas editoriales por la vía tradicional, ¿no?, a las editoriales tradicionales. Dejé pasar unos meses, pero bueno, o eran negativas o no me contestaban, así que nada, me lancé a autoeditarme, a intentar autoeditarme, pero era muy consciente de que necesitaba, ¿no?, apoyarlo con un plan de marketing y comunicación, así que eso hice. Y una de las primeras decisiones que tomé, porque yo entonces, bueno, acababa de terminar unas prácticas, no tenía muchos ahorros y por tanto, bueno, pues necesitaba pues conseguir financiación, ¿no? Entonces inicié una campaña de crowdfunding o micromecenazgo y gracias al buen funcionamiento de esta campaña pude llegar a las puertas del mundo editorial, que bueno, pues se interesaron en la novela, me ofrecieron publicar y bueno, publiqué Papel y tinta en 2019, después llegó Una promesa de juventud en 2020, Los 1000 hombres de la libertad en 2022 y Sonó un violín en París en 2025. Bueno, tu carrera profesional es el periodismo, tú estudiaste periodismo. ¿Qué te llevó a dedicarte a la divulgación, a la historia, a la novela histórica, a informarte sobre la historia? Pues la verdad es que fue de una manera, digamos, muy orgánica y casi desde el principio, ¿no? Es verdad que, bueno, yo estudié periodismo, hice prácticas en periodismo, pero no he llegado a ejercer como tal. Enseguida ya me redirigí al mundo de la literatura y de la novela histórica en concreto, y es que la historia siempre me ha fascinado desde muy pequeña, ¿no? A mi padre le encanta la historia, yo recuerdo, ¿no?, la novela histórica muy presente en casa, también los documentales, viajes incluso temáticos, ¿no?, relacionados con la historia. Entonces era casi inevitable, ¿no?, que al final acabara desarrollando una pasión por ella, que cuando terminé la carrera se fusionó, o entendí que podía fusionarse con otra de mis grandes pasiones desde los 12 años de forma ya 100% consciente, que era la de la escritura, ¿no? Entonces, cuando apareció la idea de Papel y tinta en mi cabeza, que nació de una pregunta, ¿no?, que yo tenía de qué hubiera pasado, ¿no?, si yo, queriendo estudiar periodismo, queriendo dedicarme a escribir, hubiera nacido hace 100 años, ¿no? Entonces de ahí se originó, pues yo creo que ya el impulso definitivo para descubrir o entender que quería hacer novela histórica, porque tenía muchas preguntas a las que quería dar respuesta y con las que además quería también, pues, realizar una exploración, pero desde el punto de vista de la literatura. Además, todas tus novelas se caracterizan porque son en base a una historia real, pero combinado con la ficción. Sí, es cierto que mis personajes y mis tramas todos son ficticios, ¿no?, pero cuido mucho la reconstrucción de las épocas que escojo, ¿no? Para mí la novela histórica no la concibo de otra manera. Es decir, para mí respetar una época, respetar la documentación, ser riguroso y que los personajes sean hijos de su tiempo, ¿no?, y las tramas, aunque no hayan ocurrido, generar la sensación de que pudieron haber ocurrido, para mí es fundamental, y es la manera, ¿no?, en la que tengo de combinar estos dos elementos en mis historias. ¿Cómo surgen esas historias? Pues normalmente de preguntas y de inquietudes personales que tengo acerca de épocas pasadas, ¿no? Es decir, como te decía, Papel y tinta nace un poco de la idea de cuál era la situación de las mujeres que a finales del 19 y principios del 20 querían dedicarse a escribir, ¿no? En otros casos, por ejemplo, Los 1000 hombres de la libertad viene muy dado, ¿no?, sobre las ganas que tenía de explorar la época de principios del siglo XIX en España, el reinado de Fernando VII, y en Sonó un violín en París nace de dos grandes pasiones, que son viajar y la música, ¿no? Y digamos analizar una época histórica desde esa perspectiva, ¿no? No tanto quizá desde lo político o económico, que también está presente, pero sobre todo desde la historia de la música y la historia de los viajes. Y ahora, para todas estas personas que nos están viendo, ¿qué les puedes decir, qué les puedes contar sin desvelar nada de esta última novela?
Pues Son un violín en París es la historia de un viaje, ¿no? Un viaje que está capitaneado por don Guillermo Bogarín, que es un escritor franco-español que está afincado en París desde hace muchísimos años y que decide reunir a un grupo de personas que ha ido conociendo en los últimos años de su vida a través, bueno, pues de los círculos intelectuales parisinos. Vamos a tener a una violinista, a un arquitecto, tenemos a un pintor, a una empresaria teatral, y él va a decidir, bueno, pues diseñar un periplo por Europa, recorriendo lugares emblemáticos, ¿no?, del continente, pensando que va a ser una experiencia de lo más edificante, ¿no? Pero pronto se va a dar cuenta de que estos viajeros se han sumado a la aventura por motivos más y menos egoístas y bueno, pues yo ofrezco la posibilidad al lector de que se sume a este grupo de viajeros y los vaya descubriendo a medida que viaja por esa Europa que existió antes de las dos guerras mundiales. Bueno, pues espero que todo el mundo se lo lea porque pinta muy bien. Muchas gracias. Y también queríamos saber cuáles son tus ejemplos a seguir en la novela histórica. Bueno, pues tengo muchos, además algunos ya los conozco desde hace tiempo, ¿no? Y simplemente, por ejemplo, los tres escritores, ¿no?, que aparecen en la faja de mi novela, que me han dado su apoyo: Carla Montero, Rafa Tarradas, Luis Zueco, por supuesto, novelas, ¿no?, que me han impactado a lo largo de la vida. El tiempo entre costuras de María Dueñas, por ejemplo, El nombre de la rosa de Humberto Eco, Sarum de Edward Rutherford, son solamente algunas de los nombres, ¿no?, y las novelas que sin duda llevo en la mochila, y es una suerte poder haberme encontrado con ellas y con ellos, con compañeros de novela histórica, y seguir aprendiendo. Bueno, pues te deseamos todo lo mejor y poder seguir viéndote aquí, bueno, aquí o donde sea, con muchas novelas históricas más. Muchas gracias por atendernos. Mil gracias, de verdad.